Estás a punto de escuchar un nuevo episodio de la cuarta temporada de Onda Felicidad, tu podcast semanal sobre celiaquía, salud digestiva y bienestar. Mi nombre es Lorena Pérez, soy periodista especializada en salud, técnico en seguridad alimentaria, paciente de celiaquía desde el año 97 y responsable de este espacio de felicidad.net y de la escuela Felicidad. Mi objetivo con este podcast es que puedas escuchar a los mayores expertos en salud digestiva del país. Muchos de ellos han pasado ya por nuestro micro, pero quedan aún otros tantos a los que poder entrevistar. Puedes escucharnos en las principales plataformas de podcast y también a través de nuestra página web felicidad.net, a la que te recomiendo que te suscribas ya mismo si quieres saberlo todo sobre la enfermedad celíaca y la sensibilidad al gluten trigo no celíaca. Bienvenidas todas, bienvenidos todos a Onda Felicidad. ¡Arrancamos! Muy buenas y bienvenidos, bienvenidas todos y todas al episodio número 95 ya, de Onda Felicidad. Un episodio de esos que a mí tanto me gustan, porque me lo preparo poco, las cosas como son. Y os gusta también mucho a vosotros porque lo reproducís un montón. Y es que hoy tenemos de nuevo a nuestro super psicólogo Aarón Jiménez de Actitud Felicidad, que va a responder a todas vuestras preguntas. Ya sabéis que cada cierto tiempo, pues este profesional de la psicología, experto en emociones y en coaching, que tiene trabajo físico en Talavera de la Reina y online en todo el mundo, pues se pasa por aquí, por el micrófono de Onda Felicidad, a contestar a las preguntas que nos enviáis, tanto los suscriptores de nuestra newsletter, los seguidores en las redes sociales, que de repente os decimos, enviadnos preguntas para Aarón, enviadnos preguntas, y por supuesto también nuestros queridos alumnos de la Escuela Felicidad. Obviamente no las podemos responder todas, es imposible, y es fácil además que en la entrevista que vais a escuchar ahora en unos minutos, pues nos vayamos a otros terrenos de lo más dispares, pero bueno, es la gracia de grabar sin nada de guión, simplemente con unas preguntas que van saliendo por ahí y con un profesional que ya es parte de la familia Felicidad. Hay confianza y ya sabemos qué pasa cuando hay confianza, así que vamos ya. Aarón, ¿cómo estás? Bienvenido a Onda Felicidad por, no sé, por 15ª, 16ª, no sé cuántas veces van ya. Si no lo sabes tú, yo tampoco, Lorena, yo no voy echando cuenta. Yo al principio sí, porque de vez en cuando la gente me preguntaba, entonces le decía, mira, escucha la entrevista número no sé qué con Aarón, escucha la entrevista, ahora ya no lo sé. De hecho, la última que publicamos, que emitimos, dentro de la página web en la que aparece esa entrevista, aparecen todas las demás. Es en plan, ¿quieres Aarón Jiménez? Pues toma, Aarón Jiménez para rato. Qué bueno. Que te digo que unas cuentas. Pero bueno, que bienvenido, que muchísimas gracias por estar aquí de nuevo y que ya veremos de qué hablamos hoy. No, lo primero, gracias a ti por seguir invitándome. Hombre, y de hablar, hombre, antes de grabar ya hemos sacado bastantes puntillos así curiosos. O sea que sí, hemos material tenemos. Sí. Es que es lo que te digo, Lorena, hay que empezar a grabar según llamamos, empezar ahí ya directamente, porque luego hay cositas por ahí que nos ponemos, empezamos a discurrir y luego se nos pierden ahí cosillas. Exacto, la espontaneidad es muchísimo mejor en estos casos y sobre todo contigo que hay confianza, que me conoces bien, que sabes muchas veces ya antes de que te lo diga lo que te voy a decir. Pero bueno, en este caso, para esta ocasión, pues escribimos a la gente de la newsletter, le dijimos, oye, vamos a grabar una vez más con Aarón. ¿Qué queréis? ¿Qué os gustaría preguntarle? Ha habido preguntas un poco de todo tipo, pero ha habido muchas enfocadas a un tema que está relacionado con otro podcast que hemos emitido, con el de la doctora Gross y el de la doctora Flor. Son digestivo, las dos, son especialistas en digestivo. Tratan mucho, sobre todo la doctora Gross está muy especializada en enfermedad inflamatoria intestinal, la doctora Flor también. Y bueno, pues cuando enviamos estos podcasts, la gente se sintió como muy identificada con lo que ellas contaban. Que hablaban también mucho de la calidad de vida de los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal o patología digestiva, ¿no? Y que una de las cosas que a veces, no todos los pacientes, pero muchos tienen en común, que es la incontinencia fecal. Entonces, eso genera un estrés, una ansiedad en muchos aspectos de la vida que hacen que, claro, que la calidad de vida sea más bajita. Entonces, nos han llegado preguntas muy relacionadas con eso, ¿no? Con pensamientos negativos de
creo que voy a ir en el transporte público y voy a tener que ir al baño porque estoy en pleno brote, creo que voy a estar en el trabajo y voy a tener que ir al baño, qué vergüenza, qué dirán mis compañeros, todo este tipo de cosas. Y es un párrafo largo de una chica que nos dice que esto hace que cumpla con sus obligaciones justa y exactamente, es decir, si tengo que estar en la oficina a estas horas, estoy en la oficina a estas horas, pero me voy a casa y la vida social es muy escasita porque creo que no me van a entender. ¿Qué hacemos con estos pensamientos? Vale. A ver, estoy ordenando un poco todo lo que me estás comentando. Con los pensamientos como tal, con las ideas Con ese intrusivas que miedo. hemos, efectivamente, y con las ideas intrusivas que hemos hablado tantas veces al fin y al cabo. Todos estos pensamientos, evidentemente es normal tenerlos cuando llevamos también mucho tiempo con ellos. Al final, ten en cuenta que nos acostumbramos a pensar de una determinada manera. Si yo mantengo un patrón durante muchos años, ese patrón me va a salir luego de una forma mucho más automática. ¿Qué ocurre? Que nosotros podemos empezar a decidir cambiar ese patrón a través de la toma de decisiones en conducta, es decir, empezar a cambiar una conducta y ayudar de esta manera también a que mis patrones neuronales, por donde van los pensamientos al fin y al cabo, también empiezan a cambiar, así como buscar un pensamiento concreto que sea más sano al que yo aferrarme y yo repetírmelo. ¿Para qué? Para hacer que esa vía neuronal también se haga más fuerte y que mi pensamiento automático no vaya simplemente o siempre, mejor dicho, por el mismo carril, sino que cambie. Tú imagínate que es como un tren, ¿vale? Y un tren hay un momento determinado que llega a una vía que se bifurcan dos. Pues está acostumbrado a lo mejor siempre a ir por la A, por la A, por la A, por la A, por la A y ya va de forma automática por la A. Entonces, es muy buena opción poder buscar una opción B a través de una forma consciente, anclarnos nosotros a ese pensamiento como tal para empezar a generar que empiece a cambiar al carril B. ¿Qué ocurre? Que esto lleva trabajo y lleva esfuerzo. ¿Por qué? Porque es repetición y es trabajo y es generar una conducta también diferente, con miedo, aún así, hacerla y hacer esa conducta diferente para hacer que mi cerebro se vaya amoldando a eso. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Que cuanto más miedo, lo que hemos hablado otra vez, al fin y al cabo, esto yo creo que lo digo todos los días, cuanto más miedo nos da algo, más lo evitamos y cuanto más lo evitamos, más miedo nos da. Entonces, buscar esa forma de cambiarlo nos viene bien. Luego, a nivel de pensamiento, lo que también siempre digo, mantener una relación y una conversación que sea sana con nosotros mismos. Es decir, no simplemente coger y decir que tengo que hacer algo, que tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer, sino que también pensar y preguntarme a esa parte que me está enviando esos pensamientos automáticos. Por ejemplo, no voy a salir de casa por miedo a que mis amigos piensen X. Y yo pararme y pensar conscientemente preguntas estilo: si yo fuese uno de mis amigos, ¿qué me diría? Y a lo mejor él te viene, ¿no? Que me va a decir, pues que no pasa nada, que si necesito ayuda, que tal, se acabó. ¿Qué ocurre? Que la mayor parte de esas ideas que nos hacemos preconcebidas tienden a ser negativas y tienden a ser nocivas. Si yo me paro a planteármelas de verdad como pregunta, nos vamos a dar cuenta que la respuesta que nos viene en la cabeza es muy diferente. Entonces, pararnos es importante para eso. ¿Qué ocurre? Que es lo que también te dije hace ya meses. Cuando nosotros, cuanto más ansiedad tenemos, la parte del cerebro que se dedica, el sistema amigdalino, aparte de la amígdala y demás, que se dedica a la gestión de los miedos, eso se hincha, esa parte se hincha. Claro, cuanto más se hincha, y haciendo que se hinche, más se deshincha, por así decirlo, la parte del neocórtex con la que pensamos. ¿Qué ocurre? Que como está llegando más energía para hinchar a una y la otra disminuye, pues más pensamientos automáticos y más pensamientos nocivos tenemos. La pescadilla que se muerde la cola. Efectivamente. Por eso, una de las cosas es empezar a trabajar con ese nivel de ansiedad que tenemos para disminuirlo. Aparte de esto que te estoy comentando de los pensamientos automáticos. Entonces, forma de descender el nivel de ansiedad. Me ha venido, por ejemplo, un ejercicio muy chulo que creo que nunca he hablado contigo. Según me estabas diciendo lo del tren o el metro, no me acuerdo qué me has dicho exactamente. Transporte Y es público en que, general, bueno, sí. aparte de lo que siempre digo, meditación o ejercicios de respiración o lo que sea de relajación como tal, más deporte siempre es una buena opción, siempre. Aparte de eso, os voy a poner un ejercicio que también es muy curioso y es para mirar nuestro nivel de ansiedad de una forma muy concreta, que me parece, ya te digo, que no lo hemos comentado, que es el del termómetro. No me suena. ¿No, no te suena? Vale. Nosotros habitualmente empezamos a
darnos cuenta de que estamos, por ejemplo, en ansiedad, o en tristeza, o en miedo, o en enfado, me da igual al fin y al cabo la emoción o la sensación como es la ansiedad, el estado fisiológico. ¿Qué ocurre con esto? Que nos damos cuenta a lo mejor cuando estamos en un 7, 8 o 9. Es decir, si ponemos un termómetro como este típico de la temperatura, de los antiguos, de los de mercurio de toda la vida, de los que sube así la flechita roja, Sí. como las películas. Vale, pues si lo dividimos en 10, nos damos cuenta, como te digo, cuando estamos en la parte de arriba. Entonces, claro, cuando estamos en la parte de arriba, ya de repente, cuando empiezan a venir la mayor carga de pensamientos automáticos, y es cuando tenemos las mayores sensaciones corporales. Por ejemplo, con ansiedad, de repente, lo de noto el corazón súper acelerado o que me falta el aire y ya no respiro. ¿Vale? Sí, muy bien, hemos llegado hasta ese punto. ¿Qué ocurre? Que antes de llegar a ese punto hemos pasado por otros tantos puntos. Del 0 al 7 hay 7 puntos de diferencia. ¿Qué ocurre? Que yo no me di cuenta de eso. ¿Por qué? Porque estoy en mi proceso automático de pensando en lo que sea, probablemente pensando en algo que ya me está poniendo nervioso, y lo que hace es que vaya escalando y de repente llega un punto en el que dices, ahí va, ¿cómo estoy? Estoy fatal. Y ya empiezo a generarme más Sí, sí, y más. sí. Vale, entonces aquí este es un ejercicio que yo siempre animo a hacer y a hacer con mucha calma, que es este del termómetro. ¿Y a qué me refiero con lo de calma? Me refiero a que es muy de observación. De verlo como desde fuera, ¿no? Es decir, a Muy ver, voy a de, salir un poco de mí. muy de observación, verlo desde fuera de mí, como dices, y verlo también en mi día a día. Observarme qué es lo que me está pasando a mí. ¿Por qué? Porque hay conductas que son muy habituales en todo, ¿eh? Hay cositas que son habituales. Por ejemplo, lo que te decía. En un ataque de ansiedad hay una serie de síntomas y no todos tienen todos. Hay algunos que a lo mejor dicen, pues se me duermen las manos, otros que la presión en el pecho, otros que la dificultad para respirar, otros que la sensación de perder el control, etcétera. Cada uno tiene lo suyo. Sí que es cierto que más o menos los más comunes suelen ser, pues estos, los de que no respiro, los de que el corazón le tengo a mil, etcétera. Pero como te digo, hay diferencias. ¿Qué ocurre? Que esas diferencias también las hay a los niveles más bajos. Y hay cositas que hacemos a lo mejor nosotros mismos, que no hace otra persona. Hay movimientos, por ejemplo, que son estereotipias, que eso lo que hace es que hacemos movimientos continuos en un fin determinado que nos indican que estamos nerviosos. Y yo a lo mejor tengo alguno que no me di cuenta de que tengo. Yo, por ejemplo, tengo ya focalizado en mí que yo cuando empiezo a hacer así, bueno, no lo ven, pero como abrir y cerrar con los dedos de los pies, eso significa que hay algo por ahí que Que no te me está molesta. gustando. Entonces yo, a la que ya de repente me noto que hago eso con los dedos de los pies, digo, ojo, cuidado. Qué importante es conocernos. Digo, ojo, cuidado, vamos a pensar. Digo, ¿qué es lo que está pasando ahora mismo? Digo, para que yo haya llegado a empezar a mover los dedos de los pies, porque yo de momento no me noto nervioso, ni me noto mal, no, pero ya de Qué repente he fuerte. empezado a mover los dedos de los pies, de una forma concreta y continua, que yo ya sé y tengo muy reconocida cómo me pasa a mí. Qué fuerte. Entonces, ese Yo tipo noto de cosas, que se me cierra el estómago, pero como cuando tienes un nudo en el estómago, mm, pero así, de repente, o sea, yo qué claro, sé, estoy trabajando y digo, uy, y ya digo, espera, ¿qué me preocupa? Y entonces empiezo a pensar, ¿qué me preocupa hoy? Vale, ya sé, ah, es esto, pero no hago nada con él, o sea, es como, pues bueno, vale. pues ahí está. Y ese nudo en el estómago que dices, tú, por ejemplo, del 0 al 10, ¿dónde le pondrías? ¿Cómo de nerviosa? Pues es como un inicio. O sea, es como, bueno, esto me está molestando a ver a dónde va. Pero vamos, que puede Muy ser bien. una molestia muy, muy tonta, ¿no? En plan, Mm. o sea, muy tonta, sí, muy del día a día. Tengo que entregar X trabajo, me han mandado un correo que el tono no me gusta y como no sé cómo responder o qué tal, es como, estoy incómoda. Ay, el miedito a entrar en conflicto, Bueno, Lorena. pavor, eso sin duda. Y se me pone ahí, y si al final digo, venga, pues voy a contestar y contesto al correo y ya todo vuelve a la normalidad, ya se me quita esa cosa en el estómago, ¿sabes? Cuando ya la preocupación o el nerviosismo va más, ya es mucho más allá, Mm, ¿no? Pero sí que esa cosita en el estómago es como, y muchas veces se me pone sin ser yo consciente, y entonces lo que tú dices, paro un momento y digo, a ver, ¿por qué tengo esto en el estómago? Vale, es que esto me está tocando las narices.
Entonces, qué curioso, fíjate. Efectivamente, de hecho es lo que dices, envías, respondes al correo y cómo te sientes después. Sí, nada que ver. Sí. O sea, el tema de tener algo que hacer, por ejemplo, tengo ahora previsto un viaje a Italia en marzo. Pánico me dan los aviones, pánico. Desde una mala experiencia que tuve, que en realidad cuando se la cuentas a la gente dice, pero eso es una mala experiencia. Dices, bueno, para mí sí. Es a finales de marzo. Y tengo la ilusión bloqueada, porque es un viaje que me apetece, pero es como, no quiero ni pensar en ello porque ese viaje implica subirme 3 horas a un avión. Y sé todo lo que me va a pasar 2 semanas antes y sé que la preparación del viaje es entre ilusión y miedo o sea, y me da mucha pena, me da mucho coraje porque me apetece un montón el viaje y estar allí, lo que voy a hacer allí y tal, me apetece un montón, pero y no lo tengo bloqueada la ilusión, todo, lo tengo todo bloqueado porque sé que para disfrutarlo, primero tengo que pasar por una situación que para mí es un estrés, es un agobio. Y cuando lo pienso, ¿sabes cuándo? Es que lo que tú dices son los patrones, ¿no? Siempre cuando me meto en la cama me viene la imagen de subirme Del al avión. avión. Sí, es que es brutal y digo, Vale. páralo, Lore, páralo, ponte a leer, venga, páralo. Vale. No te pongas a leer si no quieres. No, Sí que es porque... verdad que te digo que lo que te voy a decir ahora no lo hagas en la cama. Lo primero. Es decir, la cama es un lugar para dormir. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando yo me meto en la cama, si me parece que esto ya lo hemos hablado también, cuando yo me meto en la cama y me pongo a pensar, luego yo llego a la cama y me acostumbro a pensar. A la cama se va cuando uno tiene sueño, no se va a pensar. Claro. Que nos acostumbramos. Por eso dicen, no, es que ya me meto en la cama y pienso en ello. Coño, claro, si estás acostumbrado a ello, si ya llegaste un día que lo hiciste y al día siguiente dijiste, ayer me pasó que me metí en la cama y empecé a pensar esto, lo vuelves a pensar. Si al tercer día llega y dice, pensaré hoy también en esto porque tanto ayer como antes de ayer me pasó que pensé en esto, lo vuelves a pensar y entonces ya de repente condicionas el pensamiento de montar el avión al momento de meterte en la cama y cada vez que te metes en la cama empiezas a pensar en el avión. Qué heavy, es que estás en mi cabeza, Aarón, porque en serio, que yo hay veces que me voy a la cama y digo, a pensar en el avión otra vez. Te lo prometo, porque digo, jo, últimamente, siempre que me meto en la cama, pienso en el avión. Y claro, pero me lo genero yo, o sea, lo estoy haciendo yo por, Claro, estás no sé si condicionada ya a ello. automatismo o por lo que sea, pero... Efectivamente, efectivamente. Entonces, qué es bueno pensar en ello, pero pensar en ello en otro momento. Darle una vuelta en otro momento. Que tú tienes lo que hablamos siempre. Los miedos se solventan ay, ¿cómo es la palabra ahora? Ayúdame, Lorena, con... Exposición a ellos. Eso, exposición. Ahí, así me gusta. Estoy Ya te la atenta, estoy sabes. atenta. Muy atenta. Los miedos se trabajan siempre con exposición. ¿Qué ocurre? Que hay miedos que exponerse a ellos es complicado. Como por ejemplo los del avión. No vas a estar montándote en avión todos los días. No, afortunadamente. Pues si lo hicieses, seguramente Ya, se te iba. ya lo sé. Yo, por ejemplo, cuando empecé a conducir, había veces que cuando pasaba un camión en la autovía, me ponía nervioso. No estaba Fíjate. acostumbrado a ver así, hostia, yo voy a ver el camión este y me ponía así. No es que me pusiese nervioso, pero sí que notaba así como una sensación. Vale. Me fui a trabajar la primera vez que me fui a trabajar, por ejemplo, a Granada, a dar una charla allí y tal. Según fui para allá, si no pasé 1000 camiones, no pasé ninguno, todo el rato por el carril izquierdo, porque todo el carril derecho lleno de camiones, tanto al ir como al volver. Increíble. Claro, llegué a mi casa, no me ha vuelto a dar sensación con un camión en la vida. Claro. ¿Por qué? Porque llegué y estuve exposición, 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 exposición. Y los 100 primeros camiones decía, uy. O sea, al 101 dice, ¿por qué? Porque tu cerebro aprende sobre ello. Claro, es un poco lo que comentaba esta chica de no hago vida social porque lo paso mal, yo no vuelo porque lo paso mal. Intento, al principio, bueno, volaba o sea, cuando empecé a tenerle miedo, me obligaba, pero llegó la pandemia y dije, hasta luego, no quiero saber nada del tema y desde antes de la pandemia no cojo un vuelo. Entonces,
cada día que pasa, de hecho, cuando los veo pasar por encima de mi casa, digo, ay, pobrecitos, miradles, miradles, pobrecitos, ¿dónde van? Seguro que van asustados. Es horrible porque es un pensamiento totalmente irracional y yo soy consciente. Sí. O sea, tengo en mi familia gente que vuela a diario por su trabajo. Pero bueno, es algo que está ahí. Entonces entiendo que hay un trabajo por detrás importante y que es un poco lo que contaba esta chica, ¿no? Al final, un miedo a que ocurra algo no debe impedirnos o limitarnos la vida todos los días. Porque si no llega un momento que una Efectivamente, al fin y persona al cabo, joven tiene que tener vida social. lo que generaríamos ahí sería, bueno, al fin y al cabo, no meteríamos dopamina ni serotonina al cuerpo y eso a nivel de nuestro estado de ánimo, pues se vería también muy afectado. Al hilo, fíjate, de lo que estás contando del avión y lo que estamos hablando de la exposición, también juntándolo justamente con esto que me estás comentando de la chica del tren, se puede hacer también ejercicios de exposición en imaginación. En tu caso, tú imaginarte que estás subiendo a un avión Eso no me gusta y que nada. estás volando. Ah, claro, habitualmente esto se suele hacer, evidentemente se suele hacer con un profesional que te acompañe Claro. para hacerlo. Lo que sí que puedes ir haciendo tú es que te imaginas que estás en el avión y que estás tranquila, a gusto, relajada, es decir, imaginándote cómo quieres estar. Claro, pero yo si lo intento, todo lo que me imagino es horrible. Entonces es como, no quiero imaginar. Ese día, piloto automático, nunca mejor dicho, en plan, venga para arriba, cuando llegué, fenomenal, ya está. Nada, como MA, que te empastillen y fuera, ¿no? Que te dejen ahí groggy y a Hombre, volar. pues mira, oye, yo creo que las personas que me acompañen ese día casi lo iban a agradecer. Una vez contándole esto a mi padre, me dio una respuesta que no se me olvida, porque además lo simplificó todo tanto. Ay, papá, pues fue en un vuelo a Londres que también pues, fue por trabajo, iba sola, muchas turbulencias, un retraso tremendo en el vuelo, bueno, horrible. Entonces al día siguiente le dije, pasé muchísimo miedo, papá, ¿por qué tal? Porque me dice, vamos a ver, tú una vez que subes al avión, olvídate, ya está. Ese avión ya no lo manejas tú. O sea, estás en manos de la gente que trabaja, que son profesionales, que tal, olvídate, relájate. Y me dice, si el avión se cae y tenéis un accidente, hombre, yo iba a sentirlo, me dice. Yo iba a sentirlo, pero es que tú no puedes hacer nada y yo tampoco. Y claro, lo simplificó todo tanto en plan, si has tomado la decisión de coger un avión, chica, pues para adelante. Y si pasa lo que, no, que nadie quiere que pase, pues ya está. Tú no puedes hacer nada, relájate. Y yo, fíjate, mi padre. Esto me suena que me lo comentaste una vez Puede ser. y que también me suena que, lo claro, no sé si estábamos grabando o no estábamos grabando, todo hay que decirlo. Como luego de repente empezamos, Ya. tanto antes como después, empezamos a desvariar y vamos a tantos sitios, pues acuérdate tú ahora. Y sí que me acuerdo que también te dije que ahí hay que mirar un poco si es solamente el miedo a volar o si es el miedo a no llevar el control. Bueno, claro, es que yo soy una maniática del Ah, control. vale. O sea, tengo haciendo abajo ahora, mientras estoy grabando contigo, unos garbanzos Sí, sí, lo sé, lo y, sé. y van 2 WhatsApps que le digo a Juan de vete a mirar esos garbanzos, por favor. Y no me fío un pelo. Pobrecito mío, que lo hace todo muy bien y todo lo que tú quieras. Pero en cuanto corte contigo, voy a salir corriendo a mirar esos garbanzos. Nada, nada, dale la pausa si quieres No, 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 directamente por y Dios, no, sales yo soy, corriendo. soy una profesional. Pero sí, es verdad, es un poco, sí que es verdad que soy muy, muy controladora y yo creo que cuando tenemos un problema de salud, que además es crónico, que nos va a acompañar Ujú, durante toda la vida y estamos en un brote, ¿no? Como ocurre con la enfermedad inflamatoria intestinal ujú, o en una enfermedad celíaca, lo que sea, que te han contaminado, y estás en una situación vulnerable, pues el control lo pierdes totalmente, ya no depende de ti, ujú, tu cuerpo manda, ¿no? Entonces, hay ansiedad, miedos y absolutamente de todo. ujú. Por eso yo la palabra control nunca la utilizo. Me parece que ya también te lo he dicho varias veces. O sea, te lo he Sí, comentado varias veces. Yo utilizo la palabra gestión. En ese momento podemos gestionar la emoción, lo que estamos sintiendo. Porque controlar, no controlamos, igual que tampoco controlamos la gran mayoría de cosas que nos ocurren a nosotros. Tú puedes tener el vuelo, por ejemplo, a las 12 de la mañana y tú estar allí a las 10 con tus horas para hacer todo bien y tal. Y eso técnicamente es controlable por ti.
¿Qué ocurre? Que luego que salga el avión a esa hora, no lo gestionas tú. Sí. Y la gran mayoría de cosas que ocurren alrededor no lo controlamos nosotros. Tú puedes decir, mira, el otro día, Aarón, quedamos a las 11, ¿qué hora? No, a las 12 para grabar, me parece que era. Sí. Vale, perfecto. ¿Qué pasa? De repente, pum, se cae el internet. No se graba. Pero sí, totalmente de acuerdo. Es que el día de la mañana de estrés, sobre todo la mañana de estrés, que además lo hablaba con Juan y me decía, Lore, ya está. No, Ahí es que a vamos. ver, no sé qué, me conecto de esta manera, tal. Que no puedes, que no va a salir bien la grabación, que se va a estar cortando cada poco y vais a perder el tiempo los dos. Ya, pero es que le he dicho a Aarón, es la segunda vez, porque la otra vez, o sea, para grabar esta entrevista es el tercer intento que hacemos que por fin ha salido. Y era como, no puede ser, y no puede ser, y no puede ser. Y estaba más quemada todavía por eso, porque había alguien que había quedado conmigo, que dependía un poco de Ahora bien, un estrés tremendo. vamos a hacer un ejercicio Venga. para unarlo con lo que decía antes de hacerte preguntas a ti mismo, cuando estábamos hablando del hecho de, por ejemplo, salir con los amigos y demás. Tú a mí, cuando me escribiste, y además yo te respondí por audio, ¿cómo era mi tono? Anormal. Majo, Aarón es un chico majo. Bien. Me Sí, sin notabas, problema, en plan, no me hay problema, notabas Lore. nervioso, me notabas No. intranquilo, me notabas que tuviese algún problema con No. que no tuvieses internet. Claro, es que si te llego a notar, yo qué sé, enfadado, me planto en Talavera a grabar. O sea, digo, no puede ser. Que no hay internet, me cojo el coche y me voy a Talavera a grabar con este hombre. Son cosas que me hacen sentir realmente mal, que alguien Vale, pues a lo que pierda voy, su tiempo. a lo que voy. Si tú encima, aparte de que ya me conoces, si encima sabes cómo te estoy respondiendo, ¿qué te impide a ti coger, frenarte un momento y decir, vale, Aarón, ¿qué estás sintiendo? ¿Para qué me voy a poner yo nerviosa porque él esté mal si yo estoy viendo que no lo está? Ya. Claro. Pero eso es la inteligencia emocional. Claro. Claro. Lo que Y hablábamos yo no de la tengo. salir de salir y de preguntar. Ya. O de frenar primero y preguntar. Por eso también lo que decía antes de vamos a hacernos un termómetro. Vamos a ver qué es lo que empiezo a notar. ¿Dónde empiezo a notar? La más pequeña cosita que yo tengo. Y a partir de ahí, cuanto más abajo lo pille, pues mucho mejor. Porque pillarlo en un 7, un 8 ya se me complica. Pero pillarlo en un 2, un 3, cojo, respiro, suelto y a partir de ahí empiezo a funcionar mejor. Porque no dejo que se me inflame tanto el asunto. Claro. Sí, lo que pasa es que hay que conocerse para saber que esas pequeñas cositas van sumando, ¿no? Porque tú dices, bueno, hoy he tenido un día o tal, mañana lo tengo mejor, pero siempre hay cosas que si se van sumando llega un día que rebosa, que el termómetro revienta. Claro, a eso que es lo que hablamos muchas veces también, el tema del estrés sostenido. Si estás siempre aquí arriba, hay que distinguir la parte que es conductual, la parte que es cognitiva, la parte que es fisiológica. Es decir, la parte de las acciones que nosotros hacemos, de los pensamientos y la parte del cuerpo, por así decirlo. Y es bueno incluso dentro del termómetro hacer las tres para ver cómo yo estoy. No solamente a nivel corporal, sino también conductas que estoy haciendo o respuestas fisiológicas que estoy haciendo. Si de repente me pongo a llorar porque sí, coño, pues ya sé que hay algo que está pasando aquí también. Fíjate. Si yo me noto, también es bueno coger y hacer pausas de decir, vale, ¿cuál creo que es mi nivel de estrés ahora mismo? La forma más objetiva posible. ¿Cuánto he estado haciendo hoy? Pues esto y esto. Vale, un día lo aguanto, bien. 2 días, bien. 3 días, bien. Cuarto, ¿cómo me está afectando esto ahora mismo? ¿Cómo me noto? ¿Me noto incluso más irritable o más irascible? ¿Qué conductas estoy llevando a cabo? ¿Cómo están haciendo incluso mis pensamientos o cómo los estoy notando? Porque yo de repente, si llevo muchos días así, hay un momento que digo, joder, es que me estoy volviendo tonto. Llevo 5 días sin parar y al quinto ya pienso que soy tonto. Porque no me estoy centrando. Si ayer sí que me centraba, ¿por qué hoy no? Coño, pues hoy no, porque ya tienes una acumulación de cortisol en el cerebro que hace que te reduzca tu capacidad cognitiva. Y por eso tú te crees que eres tonto. Pero no porque seas tonto, sino porque tienes ahí demasiado cortisol. Claro. Se acabó. Entonces, para y luego ya sigues. Hablando de cortisol, últimamente está como muy de moda hablar de ello. No digo de moda en plan en el sentido más estricto, ¿no? De la expresión, sino que se habla mucho en redes sociales
del cortisol. Explícanos exactamente qué es, porque muchas veces cuando pensamos en problemas de ansiedad, de nervios, de conductas, ¿no? Como las que estábamos comentando, estamos pensando únicamente en la mente y pensamos que es como un ente abstracto, pero el cortisol es algo físico, puramente. De la forma más sencilla de definir es lo que denominan como la hormona del estrés. La hormona del estrés. Es lo que denominan así, como tal. ¿Vale? Es Uh-huh. la que nosotros generamos, tanto estando estresados como en ansiedad, al fin y al cabo, que es la que hace que yo tenga una respuesta fisiológica ante los estímulos externos, es decir, que mi cuerpo se pone en alerta, tanto a nivel mental como a nivel corporal. ¿Para qué? Para responder a esa alerta. Ya Para sea lo huir, típico, si es efectivamente, necesario. ya sea lo típico de lucha o huida. El caso es que Uh-huh. yo pueda responder. ¿Qué Uh-huh. ocurre? Que cuando estamos estresados porque estamos respondiendo de una forma continua a cosas, ese cortisol se mantiene mucho en el cerebro durante demasiado tiempo. Si yo estoy en ansiedad, lo que estoy haciendo es que estoy preparándome para responder a una respuesta, a un estímulo que en verdad no existe, sino que está en mi cabeza. ¿Por qué? Porque tengo que hacer esto, ya que sean pensamientos del futuro, ya sean ISIS, todo ese pensamiento que va, como digo, hacia el futuro, hace que yo esté poniendo mi cuerpo en esa situación de afrontamiento, en esa situación de alerta para responder y no hay nada a lo que responder. ¿Qué ocurre? Que eso hace que ese cortisol también se mantenga durante tiempo en el cerebro. Uh-huh. ¿Y el cortisol es algo que se pueda medir, que se pueda analizar cuantitativamente? Es decir, tú vas y te hacen un análisis y te dicen, ¿tienes el cortisol por las nubes? Porque A mí mucha una vez me gente, salió, me acuerdo que se ¿sí? me salió en un ¿cómo se llama? Una analítica. Sí, estoy pensando el nombre exactamente, en el endocrino. En el Ah, endocrino claro. En el endocrino Uh-huh. me dijeron un día, ¿tienes el cortisol tal? Pero sí que es verdad que es una pregunta que luego nunca me he hecho curioso, pero sí que es cierto, mira, para otro día que tal te lo dejo investigado, Vale. porque no es una pregunta que me haya hecho como tal en ese aspecto. Claro, es Entonces, algo, entiendo, ¿no? Que tú como profesional a nivel de consulta eh, lo ves enseguida cuando una persona tiene ansiedad, cuando una persona o está, lo ven ellos. bueno, Ten en sí, cuenta, claro, ten en cuenta que tú tienes un poco de estrés, un poco de ansiedad y dices, bueno, pues como siempre, como quien dice. sí, pero hay gente Cuando ya te encuentras mal, claro, cuando ya te encuentras mal, sí, pero hay gente que te dicen, que confunden esa ansiedad o ese estrés crónico con estar mm, nervioso por algo, ¿no? mm, Yo, por ejemplo, tengo ahora exámenes, pues claro que me pongo un poco nerviosa, pero identifico que esos son unos nervios puntuales por el porque examen. me van a examinar y ya está. Lo que más me suelo encontrar de falta de reconocimiento, por así decirlo en este caso, es con el estrés sostenido, en el sentido de una persona que llega y dice, no, si es que tengo todo bien, estoy bien, mi familia bien, mi trabajo bien, además un trabajo que me gusta, todo bien. Sin embargo, yo me encuentro que de repente tengo esto de que me siento tonto, que no estoy atento, que a lo mejor me vuelvo de repente más irascible, etcétera. Y tú dices, entonces si todo está bien, ¿qué haces aquí? Es que no lo sé, por todo este tipo de cosas que me están pasando que no termino de saber qué es. Me pasa. Y pensamientos nocivos que de repente me empiezan a entrar también. Vale, pues ¿qué pasa? Porque a lo mejor hablamos de su trabajo, de su día a día y de repente ves que trabaja 12 horas. Y luego llega a casa y tiene que gestionar otras tantas cosas en casa. Y luego se tiene que ir a dormir y duerme 4 horas, porque claro, luego se tiene que ir a trabajar o tiene que empezar a preparar a niños o tiene que empezar a hacer X, 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 X. Y dices tú, ¿y tú cuándo descansas? Ah, no, es que yo no descanso nunca. Ah, vale. ¿Cuándo paras? Ah, vale. Fines de semana, no, pues fin de semana tengo que hacer tal, no sé qué, no sé cuánto, y al final tampoco. Ah, qué bien. Pues ya sabemos entonces de dónde nos viene el asunto. Yo en mi caso lo tengo muy metido. Yo no suelo dar más de 4, como mucho, mucho, 5 sesiones al día. Ujú. Habitualmente son 4 las que doy. A no ser de que sea viernes y tenga algo más, que puedo tener, yo qué sé, 7 u 8 sesiones porque ya es viernes y último día y luego sé que el sábado y domingo no voy a hacer nada, sino habitualmente 4 o 5. ¿Por qué? Porque yo prefiero estar bien y ser respetuoso con los clientes.
Si yo sé que a partir de la quinta para adelante, yo ya no estoy focalizado porque el hecho de estar trabajando me genera un estrés que me gusta mucho, porque el estrés no es malo, me gusta mucho, claro, estoy súper focalizado. Entonces, a partir de la quinta, mis procesos cognitivos no funcionan como a mí me gustaría. O sea, si yo sé que voy a estar descansado, si yo sé que estoy bien, a lo mejor algún día puntual, digo, vale, pero llevarlo durante un ritmo, durante todos los días, no lo hago. Porque sé que luego no rindo como a mí me gustaría. Y luego sé que yo a nivel también personal, pues también me pasa factura. Claro. Fíjate que yo eso es un cambio que introduje a raíz de hablar contigo y de entrevistarte. Alguna vez que hemos tocado este tema, yo, bueno, pues igual que tú, soy autónoma, entonces considero que tengo que trabajar todos los días. Un poquito, ¿no? Hay días que tengo mis horarios desde, o sea, mi rutina así es, empiezo a las 8 de la mañana hasta que acabo las tareas que yo me pongo ese día, las que sean. Pero es así de lunes a viernes y el sábado y el domingo, cuando tengo un ratito así aburrida, pues me cojo el ordenador para avanzar. Claro, Para claro. avanzar. Sensación de productividad, no vaya a ser que no la tenga y me Exacto. sienta mal, ¿verdad? Los días que me pongo con el ordenador a hacer 40 cosas diferentes y no acabo ninguna, me voy al sofá sintiéndome fatal, fatal. Es como Feno diciendo, dice, Juan, ¿qué te pasa? ¿Estás triste? Y yo le digo, no estoy triste, estoy enfadada, que es distinto, porque no lo he hecho bien, porque he invertido un montón de horas, pero no he sacado nada, no tal. En realidad sí sacas, ¿no? Pero te fustigas un poquito. Pero sí que introduje contigo ese cambio porque me lo comentabas, ¿no? Alguna vez de nada te sirve si tienes la cabeza como un bombo ponerte 8 horas delante del ordenador porque no vas a sacar nada. Entonces yo de vez en cuando noto, ayer no produje absolutamente nada, ¿por qué? Porque tengo 15.000 temas distintos en la cabeza, ese día paro, salgo a correr o me voy de compras, lo que sea, paro y digo, ya mañana me lo tomo de otra manera. Y a veces es un miércoles, a veces es un viernes o a veces es un martes, pero me funciona. Y luego también el hecho de decir, vale, me voy una semana a ver a mis padres, no puedo intentar tener la misma rutina que tengo en mi casa que la que tengo con mis padres. Al principio luchaba mucho con eso, porque decía, yo no me puedo ir a Cangas sino trabajar como trabajo en Madrid. Bueno, pues luchaba muchísimo con eso y al final, ¿qué hacía? Enfadarme, estar todo el día enfadada. Ven a comer. No, yo ahora no como. Yo no Qué puedo bien, comer ¿eh? hasta. Irte a Terrible. disfrutar de la familia allí y luego llegar allí y no disfrutar nada de la familia. Exacto. Y Ah, además luego volví a Madrid diciendo, tengo que y trabajar peor. muchísimo. Claro. Entonces, gracias a este tipo de conversaciones contigo, me comprendo mejor esas emociones y esos tal, y me permito ceder y decir, Lore, aquí para. Vete a tomarte un café con tu madre o con tu padre, sube hasta la viña, no sé, haz algo que realmente disfrutes y ya tendrás tiempo de trabajar cuando vuelvas a Madrid. Y ya está. O sea, gracias porque, oye, por lo menos esas cosas las disfruto más. Y Muy de bien. antes, no, te lo digo en serio, que además a mis padres también lo agradecen mucho, ¿no? Llega Lorena para trabajar, que no le vemos el pelo. Pues no tiene mucho sentido que vaya a verles si no voy a salir de mi habitación. Pues muy bien, Lorena, muy bien. Sí, pero bueno, que a veces romper esos Los patrones. bucles de pensamiento, esos patrones, esa autoexigencia, pues es complicado, ¿no? Había un chico que mandó también una pregunta que estaba relacionada con eso, con que había llegado alto en su trabajo y que le habían diagnosticado hacía poquito una colitis ulcerosa y que eso le iba a suponer durante el resto de su vida periodos en los que trabajar iba a ser más complicado porque igual necesitaba pedirse alguna baja, alguna cosita así, y que lo estaba, o sea, que lo estaba llevando fatal porque era como, no sé si he invertido muchísimas horas en llegar donde estoy para que ahora una enfermedad y no supe ni qué contestarle realmente porque es complicado. Fíjate, no supe ni qué contestarle. Bueno, aquí lo No. primero te voy a decir a ti, muchas veces el hecho de, sobre todo para las personas de nuestro entorno, cuando, cuando nos cuentan esto, este tipo de cosas, que muchas veces nos empeñamos en querer contestar y en querer ser de ayuda. Muchas veces simplemente conectar sirve. Ya.
De hecho, el otro día un amigo me contaba algo sobre otro amigo suyo y lo mismo, se empezaba a sentir fatal porque no podía decirle nada, no sabía qué decirle. Es que no hace falta que digan nada. Que muchas veces Claro, simplemente basta con estar, que la otra persona claro. pueda desfogar. Sí, sí, totalmente. Si además es que son mensajes, no los tengo, o sea, bueno, los tengo en el mail, no los leo de forma literal porque son mensajes Ujú, largos, ¿no? Donde explican la situación y tal. Pero claro, yo decía, ¿qué le contesto? Mucho ánimo, que suena a... "Pff, ni lo he leído, venga, o me lo he leído por alto. ¿Qué le contesto si no sé tampoco cómo poder ayudarle? O sea, es decirle, cuídate, que ya verás que no es tan complicado y que te lo has currado, estás donde estás porque te lo mereces y muy bien. nadie te va, eso nadie te lo puede discutir, ¿no? Pero al final, claro, me daba mucho reparo contestarle cualquier cosa porque él podía pensar, bueno, esta situación la estoy viviendo yo, tú no la entiendes, no me des ánimos porque todo el mundo te dice lo mismo. Entonces al final le contesté, muchas gracias, algo así, por el mensaje, se lo trasladaré a Aaron y ya te contestará él. Algo así, que encima me contestó dándome las gracias todavía más. Y yo, pues si no te ha ayudado en nada, pero no sabía cómo hacerlo. Vale, Y tampoco sí. quería ponerle, no sé cómo ayudarte, porque entiendo que eso puede a veces desesperar también, ¿no? Decir, jolín, es que nadie me puede ayudar o cómo es esto. Vale, yo ahí sí que es verdad que una de las cosas que sería bueno para él también mirar es que observe si está mirando a la situación o a sí mismo. Y me explico. Muchas veces cuando nos pasan cosas de estas y nos pasan cosas de nuestro cuerpo o de nosotros, tendemos a culpabilizarnos o similar y a Ujú. empezar a enviarnos mensajes que son más contra nosotros que otra cosa. La situación es la que es, mi reacción es la que es y yo soy como soy y tengo las habilidades y las cualidades que tengo, sí o sí. ¿Qué ocurre? Que muchas veces ante determinadas situaciones, si yo entro en ansiedad en ese punto y lo que hago también es empezar a enviarme mensajes contra mí, Ujú. todo, y si entro en una generalización, todo se vuelve más nocivo, tanto tus pensamientos como la situación, porque tú lo estás viendo también así. Claro, sí, sí, lo que Entonces, pasa que salir de ahí, claro, vamos a empezar a mirar lo primero, la situación de la forma más objetiva posible, es decir, cuál es la situación, y luego voy a mirarme yo, cómo soy yo, cuáles son mis capacidades, cuáles son mis conductas, qué estoy haciendo yo como tal, qué es lo más sano, qué es lo menos sano, es decir, observar de una forma lo más objetiva posible. ¿Por qué? Porque cuando yo relaciono y mezclo una cosa con otra, es cuando ya de repente lío, mezclo y el nivel de ansiedad me sube más. ¿Por qué? Porque la carga, en vez de ponerla fuera, en vez de ponerla en una situación que no es controlable por mí, me la estoy poniendo a mí y claro. me autoexijo muchas veces demasiado o me empiezo a fustigar, etcétera. Sí, yo aquí lo que le quería, o sea, transmitir un poco también era que hay muchas cosas que podemos hacer para sentirnos mejor. Obviamente, tener una enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad, bien sea colitis, bien sea Crohn, son Mm, enfermedades crónicas, pero bueno, sí, siempre, de hecho, tanto la doctora Flor como la doctora Gross nos lo decían, más allá del tratamiento farmacológico, hay muchas cosas que podemos hacer para mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Como es, bueno, mm, pues una alimentación sana, sana. el ejercicio, todo ese tipo de cosas. Entonces, quizás poner el foco también en cosas y además que te sientes más útil, ¿no? Cosas que puedo hacer para mejorar esto. Ya estoy Ujú. haciendo algo por ello y encima sé que va a salir bien. O sea, quiero decir que me voy a encontrar mejor y que quizás pues voy a evitar que aparezca el brote hasta dentro de yo que sé cuánto tiempo. Bueno, pues creo que también ese tipo de cosas pueden ayudar. Lo que pasa es que no me atreví a decírselo porque igual era una perogrullada y te encuentras con una persona que está muy sensible en un momento dado y le puedes hacer daño. Ujú. Más con un mail que no entiendes tampoco el tono en el que te están hablando a Te veces. entiendo perfectamente, sí. Entonces Te es un entiendo perfectamente. tema Sí, en ese caso, por ejemplo, complejo. de las conductas, es muchas veces también es pararte y orientarte. Cuando nos dan noticias de estas, al fin y al cabo, lo que hemos hablado otras veces, que Hmm, entramos en proceso de duelo. Y como siempre, en un proceso de duelo está el proceso de la tristeza. Y dentro de la tristeza, lo que hace la tristeza es intentar encauzarnos para ir hacia donde queremos ir.
aunque habitualmente nosotros cojamos y cerramos la puerta porque no quiero estar triste. Vamos a dar la voz, vamos a escucharla para ver lo que tú decías. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuáles pueden ser mis conductas? Lo unamos a lo que te decía antes. ¿Cómo soy yo? Si esta situación me está definiendo a mí o no me está definiendo a mí. Si esto que me han detectado me define a mí o no me define a mí. Vamos a separar, vamos a ser objetivos. Y una vez que yo tengo esto, me planteo mi acción. ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Cómo lo voy a conseguir esto otro que quiero hacer directamente? Empezamos a generar esas acciones, a dar dirección a nuestro cerebro. Y esto hace que nosotros sintamos que podemos hacer más cosas. Y que, como te decía antes, que separemos, que no nos metamos ahí dentro. Bueno, qué importante es aquí también tener la ayuda de un psicólogo que Sí, nos guíe, ¿no? Porque sí. la teoría al final todos la sabemos, pero llevarlo a la práctica eso es muy difícil y necesitas ir pasito a pasito y que te vayan explicando pues todas estas cosas, ¿no? Porque al final tú dices, quiero mejorar, quiero estar bien, voy a hacer cosas, pero te encuentras con dificultades que tu mismo cerebro genera. Yo hay un ejercicio que siempre hago con mis pacientes, o casi siempre en las primeras sesiones, no sé si te lo comenté alguna vez, que les pongo de pie y les pongo mirando a la puerta, pero a lo mejor la puerta está a 3 metros. Y les digo, ahora venga, llega allí de un salto. Y dicen, no, no llego. ¿Vale? Te he dicho que llegas allí de un salto. ¿Puedo o no puedo? No, no, no puedo. Y se quedan en el sitio. Ni siquiera lo intentan. Evidentemente, muchos de ellos no lo intentan. Hay otros que sí, que saltan. Y saltan y luego vuelven al principio. Y ya yo, aquí sutilmente, cambio la pregunta y digo, ¿eres capaz de llegar a la puerta? No, no soy capaz de llegar a la puerta. Ah, no eres capaz de llegar. No, 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 no es que no soy capaz de llegar a la puerta. Entonces nos quedamos donde estamos. Sí, nos quedamos donde estamos. Vale. Yo que te estoy preguntando ahora, que si puedo llegar de un salto. No, yo ahora te he preguntado que si tú puedes llegar a la puerta. Y dicen, venga. ¿Qué harías para llegar a la puerta? Pues ir andando, por ejemplo, lo que tú veas. Y hay veces que se quedan parados, pero ¿puedo? Coño, claro, ¿quién te lo prohíbe? Y ya echan los pasos para adelante. Vale, pues nosotros lo que hago en este ejercicio es que en muchas ocasiones cuando tenemos algo que nos perturba, yo lo que quiero y lo que busco es llegar del punto A al punto B de un salto. Hay veces que se nos complica y no pasa nada. Podemos ir paso a paso, ir aprendiendo por el camino, ir comprendiéndonos mejor y ya llegar al punto B. No hace falta que sea del A al B del golpe, que es lo que te digo que mucha gente se exige y eso le genera mucha más presión. Claro. Y hace que se siente incluso peor, porque no soy capaz, lo que te decía, ¿no? O sea, algunos saltan y vuelven al principio. Como no he llegado de uno, me voy para atrás otra vez machacándome porque no he llegado, pero claro, lo vuelvo a intentar y no vuelvo a llegar. Y en vez de quedarme ya en ese punto medio diciendo que he aprendido hasta aquí, porque ya estoy a mitad de camino, que me falta un saltito, pues no, vuelvo al principio. Claro, lo que pasa es que estamos acostumbrados cuando hay un problema de salud, en general, a las cosas rápidas, a la pastillita mágica. Me duele aquí, voy al médico y ya está. Y no tengo que pensar en que tengo que mejorar mi alimentación o en que tengo que dormir más o en que me viene bien hacer pilates o meditar por la mañana porque voy a llegar a mejorar, pero me va a llevar mucho más tiempo. Entonces yo lo que quiero es ya. Y las prisas no son buenas en estos casos. En este caso, claro, en este caso, como te digo, sobre todo, es bueno eso, tener en cuenta que, a ver, hay cosas que, hay puntos de ansiedad que puedo tener en un determinado día que a lo mejor con un rato, como quien dice, y comprender 4 cosas sencillas te sirven. Hay otras cosas que no, que hay que empezar a convivir con ellas, saber cómo gestionarlas, tener tú en cuenta cuáles son tus recursos, cuál es tu forma de proceder, conocerte más, gestionar además también esa ansiedad, gestionar si estás teniendo alguna otra sintomatología como tal. Y eso lo que nos lleva al final son pues más pasitos, más pequeños. Que no pasa nada, que es lo que decíamos antes. Se dan los pasitos pequeños y ya está. No tiene por qué ser de una. Claro. Sí, además es que también tenemos que tener en cuenta el momento histórico que vivimos. Justo la doctora Gross hablaba de que se habían disparado desde la pandemia las consultas en su servicio de digestivo por patología funcional muy relacionada con estrés, con ansiedad, con esa, pues como tú dices, ¿no? Esa actitud de huida todo el rato, de estado de alerta y que, bueno, que realmente
era un poco también la pescadilla que se mordía la cola y que se encontraba con pacientes que estaban realmente agobiados. Y Sí, claro, eso hacía que tuviesen todavía más malestar. de hecho, es lo que hablábamos con el tema de después de la pandemia, el nivel de ansiedad ha subido mucho. Y lo notamos no solamente en cosas como esta, sino también en nuestro día a día. Literalmente. Seguramente los que nos oigan, que trabajen que es un poco lo que hablábamos también antes, que Sí. trabajen de cara al público lo pueden haber notado. Que ahora la gente está mucho más susceptible, está mucho más irascible, muchas veces contestan peor o hablan peor. Tema de mails, incluso a lo mejor quedas con alguien y luego a lo mejor no te contestan o no terminas de cuadrar. Y todo esto viene por una cosa muy sencilla. Y es que yo, lo que hablábamos antes, yo al estar más irritable, yo al estar más ansioso, mejor dicho, lo que me pasa es que saco ese síntoma, el síntoma de la irritabilidad. No sé gestionar la emoción del miedo y lo que hago habitualmente es cubrirla con otra, que es lo que hablábamos este tiempo atrás también, a lo mejor con el enfado. Se acabó. Mi chica, por ejemplo, que trabaja en un centro de salud administrativa, lo ve mucho eso. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la salud pública está como está, que no está como debería. La gente está nerviosa, con temas médicos evidentemente se pone más nerviosa y lo que hacen siempre es pagarlo con ella. Es que no puedo hacer nada por ti en este momento, yo es que no puedo. Y ha habido casos de compañeras suyas a las que han agredido directamente. Qué fuerte. Qué horror. ¿Y quién tiene la culpa ahí? Entonces, por eso te digo que este tipo de cosas se están notando mucho, no solamente a nivel de, por ejemplo, del funcionar del digestivo y tal, como estamos hablando, sino en todo lo que tiene que ver con sintomatología ansiosa, ya sea corporal, ya sea de conducta, ya sea de pensamiento. En general, se está notando y se está viendo bastante. Y es por lo que te digo, porque, a ver, por desgracia, no hemos tenido tampoco una correcta educación emocional desde que somos pequeños. Que siempre sale este tema cuando hablamos, al fin y al cabo. O de nos tienen que enseñar desde que somos pequeños. Totalmente, es que es así. No ha sido el caso. Entonces, claro, al fin y al cabo, cada uno responde como buenamente sabe. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor yo comprendo que alguna persona que luego llegue a su casa le puede dar 4 gritos a una dependienta, por ejemplo, luego llega a su casa y lo que hace es sentirse mal. Porque dice, ¿por qué he reaccionado así si yo no soy así? Ya. Y ahí surge otro peldañito más, ¿no? Efectivamente. Efectivamente, Entonces, por eso digo que sí, a nivel de ansiedad se ha notado mucho, a nivel de gestión se ha notado mucho, y que también la situación que estamos viviendo también con el tema de la inflación, etcétera, etcétera, pues también es un añadido, es un sumatorio. A todos pues, nos ponen más nerviosos las cosas que van pasando también a nuestro alrededor. Y muchas veces el hecho de no pararnos ni siquiera a pensar qué es lo que me está pasando o que me está poniendo nervioso, lo que estábamos hablando antes, básicamente, también hace que eso se vaya acumulando. Si yo estoy acostumbrado a tener 2 preocupaciones en mi día a día y de repente se me han sumado 4 o 5, pues todo eso es carga que me estoy metiendo para adentro. además es que es complicado, ¿no? Porque solos no somos capaces de gestionarlo. Es decir, si no tenemos esos conocimientos, ese autoconocimiento también, ¿no? De por qué estoy así. Si no somos capaces de pararnos a pensar, porque en nuestro día a día tenemos poquito tiempo para pensar o no estamos acostumbrados a hacerlo porque es nuestro día a día, ¿no? Es muy difícil salir de eso. Y cuando ya el problema no es individual, sino que es a nivel sociedad, hay que tratar de pararlo, ¿no? Ahora vemos muchas campañas relacionadas con el tema del suicidio, vemos muchas campañas que hablan de salud mental, pero en la práctica los psicólogos no estáis en la sanidad pública. Entonces, están muy bien las campañas, está muy bien visibilizarlo, pero es que os necesitamos, más Por que nunca suerte, probablemente. por suerte sí que es cierto que a nivel social ya no es como antes. O sea, en el sentido de que cada vez se tiene mucho más en cuenta, como bien dices, el tema de la salud mental. Hay campañas, se habla, se comenta, efectivamente. Ya no es lo mismo, entonces cada vez hay más. Cierto que en la seguridad social el papel de psicólogo es casi que irrelevante. Yo tengo pacientes que a lo mejor están conmigo, pero también están en la seguridad social y me dicen, no, es que le veo cada 2 meses, cada 3 meses.
Claro, porque los pocos que hay pues estarán hasta hasta arriba con la arriba, agenda sin poder hasta además hacer arriba, probablemente su trabajo como quisieran claro, hacerlo. sesiones de media hora, claro, si vamos a sesión de, si solamente pueden, porque tú verás, porque es lo que pueden, darte media hora y de esa media hora entre que han pasado 2 o 3 meses tienen que ponerse un poco al día de cómo está tu situación y luego hablar de cómo vas a encarar o qué vas a hacer, que la media hora se te ha comido, Sí, sí, no, se te ha totalmente, comido totalmente. directamente. Entonces, en ese sentido sí que es una situación que es complicada y afortunadamente, que es lo que hablábamos antes, cada vez se tiene todo más en cuenta y cada vez se habla más y eso es muy sano también porque normaliza. Claro. Es mucho Para menos mí, tabú. Hace años era efectivamente, tabú, era en plan, ¿que vas a dónde? Al psicólogo, madre mía. efectivamente. Y ya hay gente que ya no necesita ni siquiera ir al psicólogo cuando lo normaliza. Cuando ve que lo que le está pasando es perfectamente normal. Porque muchas veces creemos que lo que me pasa no lo es. Y Ya, cuando me di cuenta de que sí que lo es y que a este vecino y a este otro y a esta tal y al hijo de no sé cuánto también le está pasando lo mismo, dices, pues no será tan raro. Entonces, claro, cuando te das cuenta de que no es raro, eso hace que tú relajes. Porque ves que es algo normal. Hay mucha gente que yo he tenido que simplemente al comprender cómo funcionaba el asunto, lo que te decía antes, y ver que es algo que es normal, que de hecho la ansiedad, el estrés es algo que es adaptativo, que ujú, es que si no que si no fuese evolutivo no habría llegado hasta nuestros días con nosotros en todos los años que llevamos de evolución. Es adaptativo, nos sirve, tiene una finalidad. Si tú y yo no nos estuviésemos estresados ahora, no podríamos estar hablando. No nos hubiésemos ni siquiera levantado de la cama para ponernos a claro. hablar. Tiene Y los esa garbanzos finalidad, no estarían cociéndose tampoco, imagínate. efectivamente. Pobres Y garbanzos. me recuerdas, por cierto, que no he sacado Ujú. comida. Ciertamente, va a tocar a comprar. Pero tiene esa finalidad que es adaptativa. Ocurre que a lo Claro, mejor estamos en un punto en el que no lo está haciendo. Vamos a parar un momento y vamos a observar. Y lo que decía, tomar esa conciencia es súper sano. O sea, normalizar para mí es una de las cosas que más me gusta hacer. Por eso cuando trabajo en consulta, pues también me gusta mucho explicar de dónde no vienen las cosas que nos vienen. Para que diga, es que es un proceso que es fisiológico, es que es normal. claro, no, no, es que es fundamental entenderlo, porque si no, no nos lo creemos siquiera, ¿no? Claro. Yo cómo voy a tener ansiedad, yo cómo voy a, si yo, pues lo que tú decías antes, ¿no? Si está todo bien, cuando empiezas a escarbar un poquito, y entonces es cuando comprendes cómo funciona todo el tema del cortisol y tal, y dices, Ah, vale, ahora es así, ¿no? El otro día eso, claro. hablando con la doctora Flor, explicaba eso, que los pacientes con enfermedades crónicas digestivas necesitaban mucho apoyo para Uh-huh. gestionar ese estrés y esa ansiedad, ¿no? Y que cuanta más ansiedad y más estrés tienen relacionado con su día a día y con la enfermedad, más complicada es también tenerla controlada, ¿no? La enfermedad. Pero si ya te lo explican, si alguien te dice es que esto funciona así y si haces esto, pues va a ser peor, bueno, pues pondrás de tu mano todo lo que esté a tu alcance para que vaya mejor, claro. Pero Claro. necesitas saber cómo funcionan las cosas. Esto es un ejemplo muy sencillo. Tú coges, apagas las luces y bajas las presiones. Déjate totalmente a oscuras. Y me dices si te mueves igual de bien que cuando está totalmente iluminado. Qué ejemplo más sencillo y gráfico a la vez. Sí, claro, claro, totalmente. Por Es mucho que así de conozcas la sencillo. estancia. Es así de sencillo. Lo Ujú. desconocido es un miedo muy básico del ser humano. Si no tienes ni idea de lo que hay, vas a ir con más miedo. Y eso te va a Claro. generar que estés peor. Cuanta más información tengas, te ayuda. Comprendes. Sabes por dónde ir, por dónde mejor no ir. Qué decisiones son las más sanas para tomar. Por eso la luz no viene también. Y si encima en la habitación tienes a 4 como tú, en la misma situación que tú, andando lo mismo que tú, pues dices, que no soy el único. Qué bueno. Es que me gusta mucho charlar contigo porque bajas con ejemplos muy sencillos, muy prácticos, temas realmente complejos, ¿no? Que aunque te los plantees así, cuando ves el ejemplo, dices, anda, fíjate, si mira de lo que va esto, fíjate. Y por eso nos da más miedo la noche, en general, no, no a mí en particular, en general. Pues qué buena pregunta. Fíjate, otra pregunta que me haces hoy que tampoco me había planteado nunca. Es Hay que gente, hay gente a la que la noche no le da miedo.
A mí sí. O Pero sea, porque te da miedo la noche o lo que puede pasar en la noche. la noche en sí me da la sensación, es que, a ver, yo estoy un poco así con mis cosas, pero la noche en general es Te voy como que... agendando, no te preocupes, Lorena, te voy agendando. Sí. Para la siguiente vez que grabemos viene nuevísima. Hombre, ya verás, soy otra. No, pero siempre es como, yo qué sé, mi casa, pues yo no tengo ningún miedo en mi casa, pero llega la noche y aunque esté acompañada, bueno, pues al garaje no me hace gracia bajar. ¿Por qué? Pues no lo sé, pero no me hace ¿Qué, gracia. qué Y puede pasar en el garaje? nada, pero como hay oscuridad, pues he hecho carreras. O sea, es en plan, en el garaje tenemos, pues eso, ahí está el coche y luego hay un par de habitaciones que están ahí aparte, una es una despensa y la otra es un gimnasio. Y a veces por la mañana hago ejercicio en el gimnasio y por la noche digo, hey, voy a cocinar, voy a hacer la cena. ¿Dónde me he dejado la tablet? Pues me la he dejado en el gimnasio. Miro el reloj, 9 menos cuarto, y digo, madre mía, súper de noche para bajar al gimnasio a por la tablet. Pero yo bajo, eso sí, corriendo como si me persiguiese, no sé, un ejército de hienas. Cojo la tablet, subo, ya con una sudada tremenda ahí y ya está. No lo sé. Y cuando, por ejemplo, se va Juan, se va por trabajo, lo que sea, y yo estoy en mi casa durmiendo, durante el día no tengo ningún problema, pero a media tarde cojo, cierro Claro. todo con llave y digo, cuidado. No veo, como no veo es Claro, desconocido, como es desconocido y no sé lo que hay porque es desconocido, yo lo que tiendo a hacer es empezar a imaginarme cosas, como sí, yo sí, me claro. imagino cosas, ya empiezo a reaccionar hacia esas cosas como si fuesen de verdad, que es lo que hablábamos antes de la ansiedad, nos pone una activación que es falsa. Muchas veces incluso sí que es verdad que pensándolo un poco más, claro, esto también de cuando somos pequeños, ¿eh? Ujú. Si yo cojo un miedo, por ejemplo, a la oscuridad, por esto que te estoy diciendo, un monstruo, me imagino siempre el mismo monstruo, y tengo que echar a correr porque si no me siento mal, y es mi forma de evitar ese miedo. Claro, luego tú eso vas creciendo Claro. y o te vas enfrentando al miedo, o a lo mejor te pasa la que dices tú. Claro, sí. O sea, no es una cosa que me impida, es decir, yo bajo por la tablet, pero bajo, no me hace ninguna gracia. Asustadilla. No me hace ninguna gracia. Y sí, y es una cosa que siempre he pensado, digo, será pues algo de la infancia, porque me daban miedo, no sé, pero no, no, de pequeña no, no sé si me sentía, pues al final estás en tu casa con tu familia y tienes ese rol de me protegen, de yo soy, o sea, no puede pasarme nada malo porque están mis padres para defenderme, ¿no? Y sin embargo ahora sí, me pasa por la noche, pues que es como, hay que, ¿cenamos fuera? No, cenamos en el salón o cenamos en la cocina. ¿Para qué vamos a cenar fuera aunque haya 26 grados todavía, ¿no? Es curioso, Ajá. pero cuando has dicho lo de apagar la luz y el miedo y tal, he dicho, uy, igual es por eso lo de la noche, porque además, hablándolo con gente, tengo amigas que viven solas y por la Uh noche, bueno, pues toman sus precauciones, les da miedo todo, ¿no? Y dices, bueno, ¿por qué te va a pasar nada por la noche? Te puede pasar lo mismo por la noche que por el día, ¿no? -huh. Pero sí, y es una cosa que comentándolo así con gente, mucha gente, la noche es como, no sé. Uh -huh. Yo te lo Pues dejo ahí para, si quieres sí, un día sí, hablamos de esos terrores así extraños. me parece, desde luego me parece muy curioso. Es lo que te digo, habitualmente es por hacer asociaciones, puede ser por hacer también asociaciones de lo que puede ocurrir en la noche y que ya es lo que decíamos antes también de la cama, ese condicionamiento, Ujú, y que no sea el, el miedo como tal la noche, sino lo que puede haber en ella. claro. Y que todas las Por eso te pelis de preguntaba cosas antes, malas son claro, de noche. por eso te preguntaba antes que si era la noche o si había algo más, porque a lo mejor uno de los miedos básicos del ser humano es, pues, y de las necesidades es la seguridad. Si Ujú, tú llegas y me dices, no, es que me siento insegura, por ponerte un ejemplo, pues evidentemente si afecta a ese nivel de seguridad y tú tienes asociado que la noche es igual a ser más insegura, pues tú vas a ujú. decir, no, no, mi hijamita, mi pata en casa, cenar por ahí, y yo no, que estoy súper agotito ahora aquí metido. Sí, sí, es Entonces, por eso digo curioso. que viniéndome así a la cabeza y pensando, me vienen diciendo factores Ujú. para ello. Bueno, también que yo soy una persona en general miedosa, ¿eh? O sea, hay que partir de, hay que ser, aquí las cosas hay que decirlas todas. Soy una persona en general miedosa, entonces, bueno, pues, de hecho, la noche no debe ser el más absurdo de mis miedos, probablemente los hay más. Pero eso ya los dejo para otro Si programa. hemos sido o somos una persona que en general tendemos a ser ansiosa, lo que decía antes, cuanto más se inflama la amígdala, más miedos de todo tipo nos van a venir.
y más nos van a saltar. Y a cada cual con lo suyo. Además, he tenido ejemplos muy curiosos en consulta. Claro. Que dicen, ¿pero por qué me viene este pensamiento? Si es que no tiene razón ninguna. Y es que no tal. O sea, a veces que simplemente es porque tienes inflamado y te van a saltar pensamientos. De repente te has anclado a este un momentito. Y como te ha dado miedo que eso sea verdad, aunque sepas que no lo sea, pero ya te ha dado miedo, ya te anclas a ello. Y vuelves ahí de forma recurrente. Y sí, es una bola de nieve que va creciendo, y hay que descargar, y hay que quitar creencias, y hay que trabajar en reducir, etcétera. Uh-huh. Qué bien. Bueno, Aarón, pues nada, se nos ha pasado el tiempo volando. ¿A qué hora ya? Pues hemos empezado a grabar, pues cuando la gente lo escuche va a ser la hora que sea, pero nosotros hemos empezado a grabar como a las 11 menos 20, más o menos, de la mañana, sí, y son las 12:02. El podcast dura 1 hora, pero contigo siempre dura un poco más porque, bueno, pues nos vamos un poquito. Yo tenía aquí 4 preguntas y de 4 preguntas pues hemos acabado pues hora y pico. Pues nada, pues cuando quieras, tú eres. No, y de hecho, antes de empezar, has dicho, espera, que corte y empiezo a grabar. Y yo creo que lo que te iba a comentar se nos ha olvidado los dos. Puede ser, porque es verdad, lo vamos a explicar. Estábamos hablando y me dijo, esto es contenido muy chulo para la entrevista. Dije, entonces espérate, no me lo digas ahora y lo grabamos. No me acuerdo. Vale, pues recuérdamelo. Y yo, espera, que igual... No, me apunté el pie. Me apunté el pie, que es lo que me estabas diciendo antes de grabar. Es decir, estamos donde estábamos. Nada, somos un desastre. Pero bueno, seguro que nos acordamos y para la próxima entrevista, que espero que sea pronto, Aarón, pues nada, hablamos de lo que tú quieras. Y si alguien quiere que nos mande preguntas, también te las puede enviar a Instagram. Es verdad, también me la pueden. Ahora que estoy empezando a usarle. @Aarón_Jiménez_psicólogo, ¿puede ser? Creo que sí. Creo que sí. Es que vaya morro. Lleva años diciéndome que va a tocar las redes y no hay forma, no hay forma. Poco a poco. Ya estás viendo que ya le estoy dando una formita. Ya te he subido cositas, un poquito de contenido, poco a poco. Bueno, poco a poco. Pero vamos, que también le podéis enviar preguntas directamente ahí, @Aarón_Jiménez_psicólogo. Si me equivoco con el usuario, como va a estar en la web enlazado, pues ahí lo vais a tener. Y toda la información, como siempre, y todas las entrevistas con Aarón, que de verdad que se aprende muchísimo escuchándole, es una maravilla. Y yo le tengo que dar las gracias otra vez más. Yo gracias a ti, Lorena, por seguir invitándome. Nada. Ya sabes. Y ya me acordaré y te enviaré un audio en un momento determinado cuando te diga, ¿qué era esto? Pues exacto, tú mándame un audio y si es muy relevante, que tenía pinta de que era muy interesante, lo compartimos en redes para que la gente se haga de dudas. Les decimos, oye chicos, ¿os acordáis que al final del podcast teníamos la duda de qué se nos había quedado? Pues era esto. Y ya está, y así completamos el podcast totalmente. Venga, me parece perfecto. Bueno, Aarón, pues nada, voy a ver esos garbanzos, a ver cómo tal, aunque me han mandado WhatsApps que estaba todo en orden, me muy bien, más tranquilita. Voy a ver cómo van esos garbanzos porque lo sé, esta es la tercera vez que hago cocido. La primera vez me salió buenísimo, la segunda vez fue un desastre, que encima éramos 8 personas para comer en mi casa, dije voy a hacer un cocido, que tengo chorizo de casa asturiano, no sé qué. La ley de Murphy. Horrible. Sí, horrible. Entonces esta vez no sé qué va a pasar, ya te contaré. Muy bien, pues hoy cuéntamelo, luego me envías un WhatsApp. Te mando, si salen bien te mando un tupper. Venga, me parece bien. Además, con confianza de que lo puedo, puedo comer. Gluten free total, eso sin ningún problema. Exacto, con su sopita y todo. Perfecto. Pues nada, Lorena, muchas gracias a ti y a todos los que nos escuchan. Hasta luego. Muchas gracias, un beso. Hasta aquí el episodio de hoy, la próxima semana más. Si te ha gustado nuestro trabajo, nos ayudarías muchísimo suscribiéndote al podcast en tu plataforma de escucha favorita y dejándonos estrellitas, comentarios, lo que tú consideres. Además, en Instagram compartimos contenidos súper valiosos. Bueno, te voy a decir yo, ¿no? Pero de verdad, muy recomendable. Síguenos en @felicidad_singlu. Allí te espero. Hasta la próxima semana.